Estamos en Diálogos Continental. Buenas tardes. Hoy estamos recibiendo el primer candidato a concejal por Almirante Brown, por el Frente de Todos, José L. Pérez. ¿Estamos bien? Muy bien. Así que le agradecemos mucho su presencia, que además es viceministro del Interior. Así es. Y nos vamos para el Consejo Deliberante. Estuvimos en el Consejo Deliberante. Exacto, yo ¿Extrañas? fui concejal, sí, es una linda tarea. Fui concejal entre 2015 y 2019, presidente de bloque, en esa oportunidad, del bloque del Frente para la Victoria. Y ahora, desde el Ministerio del Interior, también tomé el desafío de volver al distrito. Nunca me he ido porque vivo ahí, hago mi tarea militante ahí. Tengo mi familia, mis amigos, mis compañeros y mis compañeras. Y bueno, siempre muy vinculado a la política local del distrito, siempre con mucha mirada sobre la política local y con ganas de hacer un aporte desde el Consejo Deliberante de nuevo. Bien. ¿Y qué es lo que te llama? Me contaste un poco, pero digo, ¿qué es lo que te llama? ¿Cascallanes necesita más respaldo? ¿Vas a buscar mejorar cosas que se están haciendo y querés que se hagan mejor? Sí, se da en una situación particular, que es que el intendente actual, que es Mariano Cascallares, con él nosotros llegamos juntos a la intendencia, por supuesto a él a la intendencia, al gobierno local. Claro. Él fue candidato a intendente en el 2015, yo fui primer candidato a concejal de esa lista en el 2015, él se convirtió en el intendente, esos 4 años, luego religió, yo fui presidente de bloque esos 4 años como te comentaba, y ahora él tomó la decisión de integrar la lista de diputados provinciales de la tercera sección, la encabeza, y ante ese desafío también creíamos oportuno acompañar ese proceso que se abre ahora, ¿no? Digo, ya con el intendente, por supuesto somos parte de un equipo de trabajo del Frente de Todos, claro. Él tomando esa decisión de asumir ese compromiso en la Cámara de Legisladores Provinciales, de seguir acompañando la gestión, creíamos oportuno que yo también hiciera mi aporte desde el Consejo Deliberante. Siempre estuvimos muy vinculados, o sea, inclusive estos 2 años de pandemia y de trabajo y de todo lo que pasamos, estuvimos muy vinculados a la acción política local, como así también lo estuvimos cuando no teníamos ningún cargo y éramos simples militantes, que es la tarea que no abandonamos nunca y seguimos manteniendo. Contame, te saco un poco de la candidatura y del Almirante Brown, contame cómo fue gestionar desde el Ministerio del Interior, donde tenés que vivir pendiente de la asistencia a las provincias, etcétera, en el medio de este despelote de pandemia que les tocó. Y fue un desafío, creo que para todas las áreas de gobierno en particular, para el gobierno en general, para los gobiernos en general. Por eso se nota mucho la diferencia entre los actores políticos que tenían la responsabilidad de gobernar y aquellos que no. En nuestro caso del Ministerio del Interior, bueno, Guado de Pedro, que es el ministro, le puso una impronta muy personal, también de mucha cercanía con las demandas de las provincias, con los problemas de las provincias, y también nosotros recordar justamente el área en la que yo estoy, que es la Secretaría de Interior, tiene a cargo 2 organismos que fueron muy claves también en el marco de la pandemia, que fueron el Registro Nacional de las Personas y Migraciones. Claro. Migraciones sobre todo porque es la primera ventanilla con la que enfrentarse cuando volvés al país. Y sabemos que justamente ahí en los controles que hacíamos junto con Salud y otros organismos, se intentó poner o ponerle freno a la llegada de una de las cepas o alguna de las cepas, o ahora la Delta. Y también en las repatriaciones y en muchas otras cuestiones que tuvieron que ver. Migraciones, Florencia Cariñano, quien lo conduce, nosotros, el ministro, Guado de Pedro, yo, todo el equipo estuvo muy abocado a facilitar esos regresos, a tratar de que la gente pudiera regresar y por otro lado también a cuidar a los argentinos y argentinas para que las variantes del coronavirus no ingresaran o demoraran su ingreso, que fue parte del éxito del tratamiento de la pandemia, siempre en conjunto con otras áreas que tienen tareas específicas como sanidad de fronteras y otras cuestiones. Y en cuanto al Registro Nacional de las Personas, algo muy importante que es, bueno, el DNI siempre es importante, pero durante la pandemia para sacar un permiso, para hacer cualquier trámite, validar la identidad, se hacía a través con el Documento Nacional de Identidad. Y ese trabajo de validación de identidad, nos sostuvimos tanto RENAPER como Migraciones, la acción territorial y de trabajo durante toda la pandemia. No descansaron los trabajadores y las trabajadoras porque fueron declarados esenciales. Claro. Si bien otras áreas, naturalmente, durante el bloqueo y cuando se decretó algunas cuestiones que tenían que ver con el cierre de algunas actividades, tanto el Registro Nacional de las Personas como Migraciones
no han descansado. Así que aprovechamos esta oportunidad para felicitar a los trabajadores de esas áreas, porque fueron muy, muy importantes. Y por otro lado, como te decía, el trabajo junto a las provincias. Claro. Así como cayeron muchas actividades, también cayeron los ingresos de las provincias, y fue vital. En eso trabajamos con el ministro, trabajó fuertemente con los gobernadores y las gobernadoras, sin distinción de color político, para que ninguna provincia sufriera por la escasez de recursos propios, que tuviera ningún problema en ese sentido. Así que se trabajó muy fuertemente, junto, por supuesto, las directivas del presidente, el gobierno que conduce Alberto, que por supuesto que está Cristina como vicepresidenta, tiene una mirada muy federal. Y el Ministerio del Interior es el Ministerio Federal del gobierno de la Argentina. Te vuelvo al distrito, no específicamente al Almirante Brown, pero sí como hombre de la provincia de Buenos Aires y como partícipe de la dinámica política, si lo hay. ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor que quedó de la gestión de María Eugenia Vidal que recibió Axel? Mirá, yo creo que, tratando de ser justo y objetivo, si se puede, objetivo no, subjetivo en este caso, yo creo que lo peor es una gran desatención de cuestiones que nosotros consideramos vitales. Digo, en el caso de María Eugenia Vidal, es la gobernadora que dijo que no iba a abrir un hospital más, por más que estuvieran terminados, o no creía en las universidades en el conurbano. Creo que tuvo mucho esa gestión de cáscara y marketing, y no tuvo una vocación concreta de transformación de la provincia. La provincia se estancó, no tuvo las obras públicas que dijeron que iban a tener, prometieron muchos jardines que nunca hicieron. La verdad es que me cuesta encontrar, tendría que prepararme mucho para encontrar lo mejor. Lo mejor. No, inclusive algo destacable, ¿no? En ese sentido que podríamos ver. Por supuesto, durante todas las gestiones alguna obra se hacen, no es que nada se hace, pero no a la escala que demanda la provincia de Buenos Aires. Entonces, por supuesto, en mi distrito, no sé, por ejemplo, que decirte que algunas obras hidráulicas se hicieron, digo, bueno, podría destacarlo, pero bueno, en la escala de la inversión que tiene que hacer la provincia es muy pequeña. Entonces te lo hago fácil, decime lo peor. Creo que lo peor justamente es eso, digamos, ¿no? Yo soy muy crítico, porque lidio con mi tarea con muchos gobernadores de diferentes signos políticos, y veo muchas veces la vocación de transformar sus provincias. Uno podrá estar más de acuerdo con el enfoque, menos de acuerdo, pero la vocación de transformar. Yo creo que fue una gestión muy centrada en la idea del trampolín político, ¿no? Digo, lo peor es eso, usar la provincia como trampolín político hacia otro lugar. La idea de tocar e irse hace que no se haya comprometido con la gestión, que no se haya comprometido con los bonaerenses. Bueno, y lo vimos, ¿no? Digo, fue candidata a gobernadora, había elegido su lugar, y hoy es candidata por la ciudad de Buenos Aires. Creo que en ese recorrido hay también un gran destrato por lo que uno, o lo que dijo representar en algún momento. Creo que lo peor es eso, una gestión centrada en el marketing, en la imagen, en la idea de usarla como trampolín hacia otro cargo, que eso en eso, para cualquier actor político, digamos, cuando uno asume el compromiso ejecutivo de gobernar una provincia, o ni hablar el país, o un municipio, digo, ¿no? De la escala que sea, el compromiso es con la gente de ahí. Uno después no puede estar de aquí para allá como figura política, presentándose en diferentes lugares. Creo que uno debe asumir un compromiso de vida, sobre todo cuando ya definió dónde desarrollar su vida, dónde vivirla, dónde hacer política con sus ciudadanos. El mío, por ejemplo, mi compromiso, por más que tengo hoy un cargo nacional muy importante, del que estoy muy agradecido, mi compromiso político es con mis vecinos y vecinas de Almirante Brown. O sea, no disocio mi destino, mi tarea de ese lugar. Jamás sería candidato por otro distrito que no fuera ese. Bueno, esperemos no verte en Vicente López algún día. No. De paseo puede ser, sé que le falta río al Almirante Brown, pero está muy bien. Pero no, como candidato no. Yo... Contame cómo apreciás, la pandemia, el gobierno de Alberto empieza con la pandemia. ¿Cómo apreciás la afectación que las diversas dificultades de la pandemia genere sobre los resultados electorales? Es decir, Alberto tuvo que tomar medidas, algunos las aplauden, otros están enojados, una serie de medidas para lo que a su buen saber y entender era contener, como vos decías en su momento, contener el virus, demorar la entrada. Todo esto, como toda decisión, te va a generar gente que esté de acuerdo y gente que no. ¿Cómo valoras que esta sucesión de hechos que nos trajo hasta acá vaya a afectar las posibilidades electorales en general del Frente de Todos? Yo creo, puntualmente, mis recorridas de trabajo de campaña los fines de semana, cuando hablamos con los vecinos, uno también se lleva una impresión
ya no de la política, sino una impresión del ciudadano de a pie, del vecino, de la vecina. Y en eso yo siento que hay conciencia de que la pandemia fue un fenómeno mundial, no es la cuarentena el problema, porque muchas de las cosas que discutimos tuvieron que ver con la cuarentena. Y creo que la gente se la sufrió, no la cuarentena, la pandemia, porque la pandemia nos obligó a establecer la cuarentena y obviamente eso afectó las actividades económicas, la normal vida de las personas, y eso trajo consecuencias en los ciudadanos, en todo sentido, inclusive algunas muy negativas que estamos trabajando para superar pronto, a través de la vacunación, que la gente está agradecida y feliz, te podría decir eso, ¿no? La gente está muy agradecida con la vacunación, con la idea de que eso significa un mojón, un punto de salida de la pandemia, y por otro lado, respecto a la problemática, la reconocen en carne propia. Yo me he topado con gente que me contó lo que lo afectó a la pandemia, cómo perdió el trabajo, cómo se las tuvo que arreglar. Y entonces, en ese sentido, la pregunta es, bueno, también algo, y cómo agradecida con las medidas que tuvieron que ver con la idea de sostener ingresos, el IFE, el REPRO, el ATP, digamos, las diferentes medidas que el gobierno tomó para contener los efectos de la pandemia, pero creo que hay una conciencia bastante extendida en la gente de que la pandemia fue un fenómeno mundial, que esto no pasó solo acá, que no había otras medidas en el manual para tomar. Y en la mayoría de los lugares pasó así, digo, no sé, hace poquito Israel era el caso ejemplo y está viviendo una situación preocupante, y eso que tiene un nivel de vacunación altísima y demás. Es una realidad, y creo que mi impresión es que la mayoría de la gente tomó conciencia de la gravedad del fenómeno mundial de la pandemia, y que la Argentina no es una isla y uno podía escaparse de eso, y lo que le pasó, lo que sufrió, tuvo que ver con eso. Y en todo caso, nos juzgará así por las medidas que tomemos no solo para administrar la pandemia, sino para salir de las consecuencias. Yo creo que la reactivación económica que se está viendo, incipiente, pequeña, la movilidad, el hecho de que empieza a haber más trabajo, la inyección de ingresos que pueda hacer el gobierno nacional a través de las medidas que vaya tomando, o inclusive, por supuesto, las que tengan que ver con dinamizar la economía, con otorgar más derechos, con mejorar el nivel de ingresos de las personas, son las cuestiones por las que nos van a valorar. Y en eso ahí creo todo, por lo menos yo vivo en Almirante Brown, donde nosotros doy la discusión política, la gente es muy consciente no solo de la pandemia y sus consecuencias, sino también de los 4 años del macrismo y cómo se fue deteriorando la economía, cómo se fue deteriorando su nivel de ingresos y cómo se fue deteriorando su calidad de vida. Creo que en ese sentido los resultados electorales van a estar muy conectados con eso, con ese recuerdo, con ese fenómeno mundial de la pandemia y con ese fenómeno particular de los 4 años del macrismo. Está muy bien. Para cerrar, el ministro Ferraresi dijo ayer o antes de ayer que el proyecto requería 2 periodos de Alberto Fernández. ¿Cómo lo ves vos? Nosotros creemos que, más allá de los nombres, Néstor decía que hay que gobernar por 20 años, pero no hablaba de él, ni de Cristina, hablaba de un proyecto de país. Creo que el proyecto que representa al Frente de Todos, que es un proyecto que apuesta a la producción, que apuesta al trabajo, que apuesta a la recuperación económica, que apuesta a la industria local, que apuesta al trabajo, necesita mucho más que 8 años para afianzarse. De hecho, tuvimos 12 años muy buenos, es mi impresión, por supuesto, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que nos dejaron un estándar muy alto, pero 4 años de macrismo nos volvieron a endeudar, nos volvieron a poner en una situación complicada. Así que creo yo que, independientemente de los nombres, que es una discusión que me excede largamente, que es una cuestión que se dará en el frente, una tarea que tenemos por delante, la de construir mayorías, y seguramente en el 23 trabajaremos para construir una nueva mayoría que nos permita sostener el proyecto político gobernando. Necesita más que 8 años. Y no lo digo desde la ambición política, digo desde las ideas. Ojalá que aparecieran también otros espacios políticos que representaran fuertemente eso, y en todo caso sea la discusión por quién representa mejor el vivir mejor en la Argentina, el vivir mejor en Buenos Aires, el vivir mejor en un distrito como Almirante Brown. Ese es el deseo que tenemos. José, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Horacio. José L. Pérez, en Diálogo Continental, viceministro de Interior, primer candidato a concejal en Almirante Brown por el Frente de Todos. Gracias.